El siguiente programa puede ser visto por toda la teleaudiencia. No contiene escenas de sexo o violencia. A los menores de edad se les recomienda la compañía de adultos responsables para una mejor comprensión. Canal Universitario presenta. Bienvenidos a Tiempo de Letras. Hoy nos acompaña el profesor Darío Henao, que hace parte del proyecto de recuperación de las obras de Jorge Isaacs, y hoy nos presenta el volumen 4, Escritos Varios. ¿Qué encontramos en esta publicación? Como su nombre lo indica, es el volumen 4 de este proyecto que hace 4 años tiene la Universidad del Valle con externado de recuperar a todo Isaac. Vamos a encontrar algunas notas literarias, algunos comentarios de Jorge Isaac sobre actualidad como teatro, danza, sobre Manuela, una novela muy importante en su época. Vamos a encontrar varios fragmentos de proyectos de novelas. Isaac tenía un gran proyecto de hacer una trilogía sobre los procesos de independencia, centrados básicamente en el Estado soberano del Cauca. Vamos a encontrar a Mis amigos del Cauca, que es una especie como de aclaración que Isaac le hace a la sociedad de la época alrededor de la quiebra de una hacienda que se llamó Guayabo Negro y que le trajo muchas dificultades y maledicencias. Y vamos a tener varios fragmentos de estas novelas y de algunos diálogos que suponemos pueden ser proyectos que él tenía, como Una noche en Capua, que son 4 jóvenes tomando en Bogotá y hablan de literatura, de política. Esto es como el taller del escritor, lo que no se conoció, pero hoy que lo queremos estudiar a fondo, pues es un material valiosísimo para entender mucho de lo que fue Jorge Isaacs. ¿Cómo ha sido el proceso de recuperación de estas obras de Isaacs? Hay que mencionar la labor de una investigadora que es la profesora María Teresa Cristina. Y antes que ella, Donald McGrady, un escritor y estudioso norteamericano, que hizo una buena biografía de Isaac y que recogió mucho de su poesía. La profesora Cristina durante 25 años se dedicó a recuperar completa la obra. En la prensa del siglo XIX, donde está la mayor parte de los escritos periodísticos y políticos de Isaac, en archivos donde están los informes de Isaac, por ejemplo en el Congreso, en la Comisión Coreográfica, o cuando fue director de Instrucción Pública del Estado Soberano del Cauca, en muchos papeles personales. Entonces María, por ejemplo, ella es la edición Príncipe, porque cogió todas las versiones y todas las variantes aparecen en esa edición crítica. La poesía, por ejemplo, por primera vez se publica completa. Ella rescató poemas manuscritos, rescató correcciones de Isaac. Entonces aquí veo un poco la carpintería privada del escritor. Para las personas que quieran acercarse, conocer a un hombre tan importante para nuestra cultura y nuestra literatura, pues este es el valor de este volumen que llamamos Escritos Varios. Encontramos en esta obra algunos de los proyectos de Isaacs que no se realizaron. Háblenos un poco acerca de sus proyectos de novelas. Él tenía en mente escribir una gran trilogía sobre la independencia. Y conservamos del primer libro de esa trilogía, que se iba a llamar Camilo, conservamos 3 capítulos que dejan ver un poco el espíritu realista. El personaje va a ser un mulato y ya sugiere algo de la guerra e historias de amor. Después vamos a tener Fania o Alma Negra. Se dice que Alma Negra es porque Isaac estaba investigando sobre los esclavos que participaron en el proceso de la independencia.
se está haciendo mucho énfasis en cuál fue la participación de los esclavos, de los indios, de los sectores populares, no solamente de los héroes, de los criollos, sino de esos sectores populares que fueron los que pusieron el pecho y salieron, eran los que hacían parte de los ejércitos. Entonces, en Fania o el alma negra parece que el personaje iba a ser uno de estos esclavos que participaron en la independencia. Y el último, él quería mucho Antioquia, entonces iba a escribir una novela que se llamaba Soledad y que se iba a adentrar en las costumbres y en las tradiciones antioqueñas, las iba a recoger en la novela. Inclusive anuncia en una carta a su amigo Luciano Rivera y a Rafael Uribe, que fue su amigo personal, que varios de los personajes que están en María, la pareja esta negra de José, antioqueña de José y sus hijas, que los va a retomar. O sea que tenía pues la idea de hacer un gran fresco de esa cultura que tanto quiso, que fue la cultura antioqueña, y en la cual Isaacs tuvo una participación muy importante porque dirigió como liberal radical una revolución, duró 3 meses en el poder, después le toca negociar y es ahí cuando pierde los derechos políticos. No le alcanzó la vida a Isaacs para poder terminar eso, quedan algunas ideas que da, algunos planes, y de Camilo quedan 3 capítulos. Háblenos acerca de algunas de las reseñas y notas más importantes de Isaacs acerca del teatro. Él iba a algunas de las temporadas, entonces hace crónicas del teatro que se hacía en Bogotá, que era fundamentalmente teatro romántico, inglés y francés, en el cual él se formó, ayudó a traducir algunas de esas obras a Lord Byron, el teatro de Víctor Hugo, ¿no? Entre los actores pues, más importantes, entonces esos se representaban en la época en Bogotá y él hace algunas notas de teatro. Y esto es muy importante porque muestran que Isaacs tuvo una relación muy estrecha con las grandes obras teatrales románticas, y eso se ve en la factura de sus diálogos y en la manera como él estructura dramáticamente, por ejemplo, su novela. O sea, desde ese punto de vista uno puede decir que María es una obra con una fuerte estructura dramática. También están algunas notas pues, periodísticas sobre la enseñanza. Isaac realmente tenía una visión laica de la educación que le creó muchos problemas con la iglesia en la época, con los sectores más ultramontanos de los conservadores en Colombia, porque él pensaba que la educación debía ser laica, aún siendo el cristiano, él consideraba que la educación tenía que ser independiente, la educación nocturna. Él, por ejemplo, tenía la idea de que las mujeres tenían que ir también a la escuela, cosa que en la época era totalmente fuera de lugar. O sea, hay unas concepciones muy importantes de valorar hoy de Jorge Isaacs. Voy a leer un fragmento de la reseña literaria que hizo Jorge Isaacs a la novela Manuela, de don Eugenio Díaz Castro. Dice: el autor de Manuela es el primero de nuestros escritores que, después de haber vivido en intimidad con la clase pobre y desvalida y conocer sus dolores no de oídas y para decantarlos en pomposas declamaciones, sino para buscarles remedio, los ha estudiado y los ha descrito. Él, tomando de la mano a un pueblo ignorante y pobre, por desidia, impotencia o locura de los que le han gobernado, descontento por los sacrificios que han hecho en vano, debilitado por la sangre que se le ha exigido, nos lo ha mostrado tal cual es, bastante ha hecho. A otros corresponde remediar las causas que para la existencia de estos sobran. Cuando una nación logra conquistar en el orbe civilizado el lugar que hoy ocupa Francia, es natural y lógico que la política y la literatura de ese país afecten hondamente la literatura y política de aquellos pueblos que admiran. Pero esa admiración tiene un límite más allá del cual está la parodia, pero no la que hace reír de lo que se imita, es la que pone en triste ridículo al parodiador.
¿Qué otras reseñas o notas importantes hay en el libro? Destacaría en el libro las notas que él hace a sus amigos fallecidos, entonces notas, dijéramos, necrológicas, a Montalvo, José Antonio Montalvo, a César Conto, que fue gobernador del Estado Soberano del Cauca, a varios pues amigos locales de la época que muestran la pluma lírica y apasionada del escritor. Hay algunos artículos polémicos sobre la caridad, sobre las guerras, estas de las negritudes, ese tema lo tocó bastante Isaac, hizo mucha sátira política, pues aquí aparecen varias. Y están pues los escritos con relación a la cotidianidad política, que también hizo mucha obra en ese campo, dado que Isaac escribió muchos periódicos y dirigió periódicos y fundó periódicos. Eso va a estar en un volumen aparte y se va a estudiar específicamente. Hay algunas cosas muy valiosas, sobre todo porque muestran al Isaac preocupado por el acontecer del día a día. Falsamente se piensa que un romántico está por allá arriba, pensando en el amor y en la muerte. No, este es un Isaac muy concreto, inclusive muy claro. Aquí lo dice en uno de sus artículos que él le interesa es la realidad y que desde ese punto de vista se considera un escritor realista. Háblenos acerca de algunas de las cartas que Jorge Isaacs escribió a sus amigos. ¿Cuáles de estas cartas se podrían destacar? Bueno, yo destacaría una, inclusive vale la pena mostrar una parte que es la que le escribe a su amigo Rafael Uribe Uribe. En esa carta Isaac se refiere un poco, dijéramos, a las dificultades y a las adversidades que tendría este país si no supera lo que él llama conservadurismo o pensamiento ultramontano. Entonces le dice que hay una serie de ambiciones bastardas que entorpecen, que recibimos inconclusa. Dice Fernando VII está vencido, el Vaticano, el rey de Roma. No, la maleza de la ignorancia, maleza de la zona tórrica, ahogó las mieses que Bolívar y sus tendientes fecundaron con sangre. En 1854, vencida la dictadura insolente, vino la tregua, el espacio para la meditación, el momento propicio, y no se la aprovechó. Es preciso que tan craso y criminal error no vuelva a cometerse. De lo contrario, todos los ciudadanos buenos de este país apareceremos como una horda de feroces cretinos. O sea, esta es una carta a su amigo Uribe Uribe, que después va a ser, igual que Isaac, un guerrero apasionado por los cambios democráticos, que termina derrotado en la Guerra de los 1000 días. Esta carta, por ejemplo, indica cuánto Isaac le preocupaba al país, le preocupaba la suerte. Y dice, bueno, este legado, si no que lo toman los sectores más conservadores y ultramontanos, no podremos salir adelante. Y realmente en esta carta está sintetizada la lucha y la adversidad que le tocó a Isaac, porque finalmente el proyecto liberal democrático que ellos tenían fue derrotado en la guerra civil del 85, en la constitución del 86, y cuando Uribe Uribe quiso retomar, fueron derrotados en la guerra de los 1000 días, 1898. Estas cartas y obras, ¿de qué manera nos muestran al intelectual que era Jorge Isaacs? Bueno, yo creo que lo que hay que señalar aquí es que era un hombre, primero, con mucho rigor en la investigación de los asuntos de su tiempo. A él le preocupaba desde el habla, desde las pequeñas historias, como desde las fuentes documentales, como de los asuntos políticos. O sea, era un hombre que estaba preocupado por el mundo y la sociedad en la que vivía. Segundo, no era simplemente un hombre de pensamiento, de creación, era un hombre de acción. O sea, que era una cosa muy común en los intelectuales del siglo XIX, que iban a la guerra, que participaban en política, que tenían un accionar en el periodismo, querían, dijéramos, construir el mundo de acuerdo como lo concebían. Eso es una marca muy fuerte en el caso de Isaac, fue un intelectual de acción. Que lo derrotaran, que le tocó vivir
circunstancias adversas, bueno, esa es otra cosa, pero sus escritos muestran eso, la necesidad de cambiar, de actuar, no solamente de pensar. Y por otro lado, el hecho de ser una persona vinculada con la gente más importante de su tiempo. O sea, Isaac, su correspondencia con la gente local, con políticos, con escritores, tanto nacionales como extranjeros, porque se escribió con mexicanos, con argentinos, con chilenos, pues mostraban que era un intelectual que le cabía el mundo en la cabeza. Entonces ese gran intelectual pues tuvo esa visión y una adversidad que seguramente no le permitió concretar muchas de las cosas que estaban en su visión de mundo. Mis padres llegaron de Antioquia y el Viejo Caldas en los años 30. Yo nací en el barrio Alameda, un barrio tradicional caleño. Empecé a jugar pelota en ese parque. Y bueno, toda mi juventud pasó entre los libros, que no sé por qué siempre me gustó leer muchísimo, y el deporte. El fútbol especialmente. Llegué a jugar fútbol muy bien en el bachillerato y a jugar en las divisiones inferiores de varios equipos, entre ellos el Deportivo Cali. En la casa mía, en el Alameda, vivía una tía de mi padre, ya muy anciana, Genoveva, que fue la que me leía pequeñas historias de libros y me contaba historias tradicionales como las del tío Conejo y oía muchas telenovelas. Entonces mi imaginación estuvo muy alimentada por esos primeros relatos de la infancia y ella me hizo conocer varios libros, por ejemplo Caperucita, los libros de historias tradicionales y siempre tuve esa pasión que creo empezó ahí cuando tenía 4 o 5 años. Estudié en la Universidad del Valle en los años 70, después me hice mis estudios de posgrado en el Brasil y siempre me he dedicado a la parte cultural, a la literatura, que es en lo que me formé, especialmente la literatura colombiana y latinoamericana, y siempre he estado vinculado, dijéramos, a investigar sobre estas literaturas y al área pues de divulgación de la cultura nuestra y de América Latina, que es como el interés que siempre he tenido. Cuando decido aquí, estaba filosofía y literatura juntas, y entonces me decido más por la literatura. Conozco algunos profesores que van a ser muy influyentes en mi carrera. En esa época, por ejemplo, los cursos de literatura clásica los daba Oscar Gerardo Ramos, me hizo leer muy bien a los griegos. Después de salir de Cali, de graduarme, me fui a trabajar al Caribe colombiano. Fui profesor allá en una universidad en el Magdalena. Con el ministerio, un trabajo de capacitación que me permitió conocer todos los pueblos de la costa, porque era capacitando maestros en todos los pueblos del Magdalena, de La Guajira, del Cesar, de Bolívar. Una experiencia maravillosa a los 23 años, hasta los 27. Y ahí surgió la posibilidad de ir a estudiar y me aceptaron, me dieron una beca del gobierno brasileño para estudiar literatura latinoamericana comparada en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Después de haber terminado mi maestría me invitan a ser profesor y realmente pues tuve una experiencia muy linda en esa universidad durante 13 años que duró mi estadía en el Brasil. Yo creo que el Brasil me enriquece básicamente en que es un país en donde se valora mucho la cultura nacional. Un país con una cultura muy rica y muy valorada.
En el caso de la literatura, de la música, de las formas populares, eso me abrió muchísimo a mí las perspectivas de qué había que hacer también con lo nuestro. Conocí muchos escritores, muchos artistas, muchos músicos. Ellos tienen grandes biografías de sus equipos, historias. O sea, es un país donde muchas cosas que acá nosotros también tenemos son muy valoradas y acá, dijéramos, estamos empezando a darle esa valoración. Por ejemplo, todo lo que es culturas regionales, que es un esfuerzo que estamos haciendo hoy, aquí desde el cine, desde la música, de la gastronomía, la literatura, la historia, eso allá estaba muy avanzado. Entonces, yo creo que para mí esa formación brasileña fue definitiva. Bueno, yo llevo 10 años en la Universidad del Valle, de los cuales he estado al frente de la Decanatura de Humanidades y me he preocupado muchísimo por estos aspectos, entonces por desarrollar una línea doctoral, porque haya investigación, porque tengamos proyección a la sociedad con eventos como la Feria del Libro, con seminarios, con publicaciones y hacer que todas las cosas especializadas que producimos, por ejemplo, en la universidad también bajen a los públicos más amplios, bajen a la juventud, bajen a los niños. A eso he apostado porque creo lo que aprendí en el Brasil y en la universidad pues hemos encontrado un espacio para jalonar todos estos proyectos. Canal Universitario presentó el anterior programa.